Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con un nuevo vídeo en el canal. Esta vez traemos un vídeo sobre principalmente una palabra que tenemos en nuestro día a día en estas últimas semanas, como es la inflación, y sobre todo cómo nos puede afectar a nosotros, cómo puede afectar al mercado de valores. Es muy probable que ya sepas que hay cierta correlación entre una cosa y otra, pero en este vídeo queremos dejar claro cuáles pueden ser las consecuencias de la inflación tanto a corto plazo como a largo plazo. No quiero hacer un vídeo muy largo, quiero que quede bien claro, y por eso primero voy a dejar bien claro qué es la inflación. Muchos tenemos claro el concepto básico, pero quiero profundizar un poquito más y sobre todo poder enlazarlo con cómo puede afectar al mercado, ¿no? Así que, como digo, no quiero que se me haga muy largo, así que vamos ya con ello. Como comentaba, ¿qué es la inflación? El concepto que todos tenemos en mente: aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Esa subida generalizada de precios conlleva una disminución del poder adquisitivo de la moneda. Aquí esto ya puede sonar un poquito raro para algunos, pero lógicamente, básicamente, cuando tenemos esa subida en los precios de bienes, servicios, nuestra moneda, la unidad monetaria, ya sea dólares, ya sea de euros, de lo que sea, si en el pasado tenía cierto valor, es decir, con una unidad monetaria de esa divisa podíamos acceder a comprar, a adquirir cierto bien, cierto servicio, obviamente esa inflación a quien está afectando es al aumento de precios de ese bien o servicio. Por lo tanto, tú con la misma cantidad de esa moneda, de esa divisa, ya no vas a poder acceder a ese bien, a ese servicio que anteriormente se hacía. Por lo tanto, está perdiendo ese poder adquisitivo esa moneda que tú tienes en tu posesión, y por lo tanto disminuye la capacidad de ahorro, como ya llevamos mucho tiempo además comentándolo por el canal de YouTube. Mucha gente piensa que la manera de ahorrar, de hecho es la manera tradicional, ¿no?, la que se nos ha explicado toda la vida. La manera de ahorro es, pues, tener tu cuenta de ahorro en el banco y mes a mes, año a año, ir metiendo fondos, ir ahorrando esa, en forma de esa divisa, ¿no?, ya sea, como digo, euros, ya sea dólares, lo que sea, la que sea la moneda con la que tú tratas, ir ahorrándola en una cuenta destinada simplemente para ello. Y justamente ese tipo de ahorro es el que se ve perjudicado por la inflación. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver anteriormente, esa moneda va a ir perdiendo su poder adquisitivo a medida que la inflación va siendo superior, y por lo tanto ese ahorro que en su día nosotros hemos comenzado a tener principalmente para conservar nuestro patrimonio, lo que está haciendo es justo lo contrario. No está conservando el patrimonio, sino que está teniendo el proceso contrario que la inflación, ¿no? El precio de los bienes, de los servicios sube, pero nuestro patrimonio al mismo tiempo baja. ¿Por qué? Porque con esa misma cantidad no va a subir nuestra cuenta de ahorros, todo lo contrario, se va a estancar, y eso va a hacer que, si con la misma cantidad de moneda podemos acceder a menos recursos, nuestro patrimonio en ese mismo momento se está viendo afectado y se va viendo reducido, ¿no? Porque ya no podemos acceder a esa misma cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, es muy importante, lo llevamos comentando mucho tiempo, abrir la mente, no tener solamente, es importante también obviamente tener un colchón en la divisa base que necesites por si algún momento te surge algún imprevisto, pero es más importante aún tener ahorro, tener tu patrimonio en productos que sean antiinflacionarios, porque en momentos como en el que estamos ahora, donde la inflación va siendo muy elevada, está llegando a niveles prácticamente récord, tener ese ahorro que realmente está conservando nuestro patrimonio es muy importante, ya sea mediante acciones, ya sea mediante real estate, ya sea mediante oro, que en las últimas semanas hicimos vídeos hablando sobre el oro, sobre cómo podemos comprar oro, cómo podemos comprar incluso nosotros, que parece que no, pero sí que podemos comprar lingotes de oro, aún lingotes pequeños, no tienen que ser el típico lingote de película que sabemos que vale cientos de miles, ¿no? Así que, bueno, si no has visto esos vídeos, te recomiendo que vayas a verlos, porque es importante tener este concepto en cuenta. Y bueno, la inflación se produce por varios factores, como puede ser la subida del coste de producción de bienes y servicios, cuando esos materiales básicos que están dentro en el inicio de la cadena se empiezan a ver, un precio al alza, obviamente termina produciendo una subida de toda esa cadena, y el producto final termina viéndose también elevado. Al final eso lo terminamos pagando nosotros, el comprador final. Escasez de oferta, incapaz de satisfacer una elevada demanda. Esto es justamente lo que estamos empezando a ver ahora con el petróleo. De hecho, la semana pasada Biden, presidente de Estados Unidos, comentaba que iba a cortar el grifo del petróleo ruso. Rusia era uno de los proveedores de petróleo a Estados Unidos, y Estados Unidos entendía que estaba financiando la guerra con ello, y por lo tanto han cortado el grifo, ya no van a seguir comprando ese petróleo a Rusia.
Sin embargo, en Estados Unidos no se ha parado la demanda de ese petróleo. Se sigue demandando ese petróleo al igual que se hacía antes, sin embargo ahora la oferta es inferior. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa importación de Rusia que anteriormente sí teníamos. Y eso es lo que está haciendo que el petróleo se vea elevado, que Biden tenga esa prisa por encontrar otro proveedor porque con una oferta inferior están teniendo la misma demanda y eso está haciendo que haya una inflación muy grande en este material. Y además estamos hablando de un material que forma parte de, para empezar, la vida de cada uno y de la cadena de producción de cualquier bien, ¿no? Ya sea desde la misma producción hasta el transporte, a prácticamente está en todos los ámbitos y eso va a hacer que todo lo que conocemos, todo lo que depende de ese combustible vaya formando parte de esa inflación, ¿no? Vaya viendo cómo los precios se ven elevados y además las políticas monetarias. Las políticas monetarias, como puede ser lo que hemos visto en los últimos años, impresión de dinero, estímulos fiscales y demás. Y algo importante, estamos viendo ahora mismo que, como digo, la inflación se puede producir por varios factores, pero es que ahora mismo estamos viendo cómo todos los factores están formando parte de la inflación que estamos viendo a día de hoy. Venimos de varios años donde las políticas monetarias ya han ido incentivando a esa inflación. ¿Por qué? Porque esas políticas monetarias no se hacen porque sí, sino porque se trataba de reactivar la economía. Eso al mismo tiempo conlleva que veamos un poquito de inflación, pero mientras sea controlado no hay ningún problema. Pero es que ahora estamos viendo cómo esas políticas monetarias están topando también con una escasez de oferta incapaz de satisfacer a una elevada demanda y subida del coste de producción de bienes y servicios. Por lo tanto, estamos empezando a tener una inflación que se está yendo ya un poco, se está descontrolando. Y es por lo que también tenemos esa reacción en el mercado, que es justo lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo afecta a la bolsa? Como comentaba, la inflación afecta al mercado de diversas maneras y en el vídeo voy a explicar un poquito las consecuencias que podemos ver a corto plazo y que podemos ver a largo plazo. En el corto plazo, las empresas se pueden ver perjudicadas por una reducción de márgenes al afrontar un aumento de costos. Esto es un poquito lo más básico. Todas aquellas empresas que para llevar a cabo su producto o su servicio vean, como ya comentábamos en la anterior diapositiva, que sus costos van en aumento, van a ver cómo sus márgenes se reducen. Esto obviamente en el corto plazo, ya veremos cómo en el largo plazo terminan regulando esta situación, pero al final esta reducción de márgenes termina siendo algo negativo para la empresa, ¿no? Empresas sobre todo establecidas, empresas que incluso puedan dar dividendo, que tengan un menor beneficio, que vayan perdiendo un poquito el interés por parte del inversor por este motivo. Unos tipos de interés al alza generan un peor escenario para empresas dependientes de la deuda. ¿Por qué podemos ver tipos de interés al alza? Porque la inflación se termina, bueno, uno de los materiales que tienen los gobiernos, los mecanismos que controlan la economía, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central en Europa, para tratar de combatir la inflación son los tipos de interés. Por lo tanto, lo más normal es que veamos cómo los tipos de interés comienzan a ir al alza y eso va a hacer que las empresas, principalmente de crecimiento, que son las que dependen realmente de la deuda, para poder financiar ese crecimiento. Ya sabemos que una empresa principalmente es una mentalidad muy establecida en Estados Unidos, que las empresas de crecimiento no buscan un beneficio y de hecho lo que hacen es apalancarse al máximo. El apalancamiento lo sacan de la deuda y es ese capital que les permite tener ratios de crecimiento tan grandes, ¿no? Y obviamente que se suban los tipos de interés para regular esta inflación va a hacer que esa deuda sea más cara y menos accesible para estas empresas. Por lo tanto, también son empresas que pierden en un principio, en el corto plazo, el interés del inversor porque empiezan a entrar en un escenario en el que ya no están tan beneficiadas como estaban anteriormente y las acciones de empresas ligadas a las commodities tienden a tener un mejor rendimiento. Sobre todo empresas ligadas a materias primas, también empresas ligadas a temas de bienes esenciales, bienes de primera necesidad. ¿Por qué? Porque son los que primero terminan regulando sus precios al alza y de los que todos dependemos. Por lo tanto, no son bienes, no son servicios que podamos dejar de lado, sino que son los primeros, los cuales el cliente final, por ejemplo nosotros, terminamos aceptando ese nuevo precio y terminamos adquiriéndolo. Por lo tanto, son las empresas que mejor terminan rindiendo en un principio cuando esta inflación se ve afectada en sus productos o servicios. Así que en el corto plazo estas serían las consecuencias que podemos ver. Empresas estables que ven sus márgenes reducidos terminan perdiendo, empresas de crecimiento con tipos de interés al alza terminan perdiendo y empresas ligadas a commodities, a bienes de primera necesidad incluso, terminan siendo la ganadora. De hecho, a día de hoy estamos viendo como las empresas ligadas a materias primas, a oro, he visto también el níquel, varios materiales que están subiendo bastante
Y también empresas ligadas a trigo y demás, ¿no? Que son los productos que más están escaseando a día de hoy y que mayor subida de precios están teniendo, pues son al final las que se van regulando y las que antes, las que mejor rendimiento están teniendo a día de hoy. Y en el largo plazo, como decía, las consecuencias son diferentes porque las empresas tienden a adaptarse a los nuevos costos y regulando sus márgenes. Obviamente el empresario no es tonto, el dueño de la empresa no es tonto, y si en un principio empieza a ver que esa inflación ya no es algo transitorio, sino que es constante, que tus costos están viéndose elevados, pues eso no lo vas a pagar tú no vas a reducir tus márgenes, sino que vas a hacer, lo que vas a hacer es regular tus precios, y eso lo va a terminar pagando el cliente final. Por lo tanto, si tienes unos costes mayores, el precio final de tu producto también será mayor, se verá elevado, y por lo tanto eso lo termina pagando el cliente final, y tú ya terminas regulando tus márgenes y ya no te encuentras en esa situación que te encontrabas anteriormente y vas, por así decirlo, volviendo a la normalidad. La inflación penaliza el ahorro, por lo tanto las acciones de crecimiento se terminan viendo beneficiadas. Las empresas, muchas empresas tienen reservas en cash, en efectivo directamente, y ese efectivo forma una parte muy grande del patrimonio de esa empresa. De hecho, a la hora de calcular esa empresa, tú directamente en un tipo de análisis más value, tienes en cuenta ese cash que tiene la empresa a su disposición. Y obviamente ese cash, como comentábamos anteriormente en la anterior diapositiva, va a ir perdiendo su poder mientras esa inflación va afectando al mercado. Por lo tanto, estas empresas no se ven tan beneficiadas a largo plazo porque son empresas que se quedan más estancadas, y las empresas terminan recuperando el terreno perdido y ajustándose a sus nuevas valoraciones. También, como comentaba antes, las acciones de crecimiento se terminan viendo beneficiadas porque son empresas que están constantemente invirtiendo, reinvirtiendo, y esa inflación está haciendo que con lo que invertían anteriormente, con los recursos anteriores para conseguir, pues ya sea cierta infraestructura, cierta clientela, lo que sea, al final va a terminar teniendo un valor mayor, ¿no? Un valor mayor entendiéndolo por la divisa base. Por lo tanto, su capitalización de mercado va a tender a ser superior. ¿Por qué? Porque ya esa inflación a la cual se han adaptado va a terminar haciendo que sí, en un principio pasaron por un mal momento, el tema de tipo de interés les afectó, el tema de reducción de márgenes les afectó, pero la empresa que sobreviva al final va a ver como todo lo que fue invirtiendo en el pasado ahora tiene un valor incluso superior, ¿no? Por lo tanto, al final termina tendiendo a haber como vemos al final, un ajuste a nuevas valoraciones, y terminamos viendo cómo estas empresas que han conseguido sobrevivir terminan viéndose revalorizadas al alza. Así que esto es un poquito los escenarios que podemos ver en un periodo como el que estamos actualmente. Ya estamos viendo esas consecuencias a corto plazo, donde las empresas ligadas a commodities, a bienes esenciales, también empresas muy ligadas a sectores de agricultura y demás, están viendo subidas bastante fuertes. Y las empresas de crecimiento las estamos viendo bastante más tocadas, empresas que también sean empresas más value, que tengan unos márgenes muy justos, que estén viendo cómo empiezan a reducir esos márgenes, también se están viendo bastante más tocadas, pero ya digo, son las consecuencias que estamos viendo a día de hoy, y en el largo plazo todo puede cambiar. Así que bueno, toca seguir pasando por este momento. Como saben, nosotros en Visionarios nos centramos en el tipo de empresas de crecimiento, por lo tanto, ahora que está un poquito el mercado un poco regular, directamente estamos viendo todo desde la barrera. Estamos en un momento en el que no hay que ganar dinero, sino lo que hay que hacer es no perderlo. Así que directamente estamos conservando capital, conservando confianza, y ya cuando estas medidas de corto plazo vayan pasando, pues seguramente el mercado vaya cogiendo mejor pinta, y ya estaremos ahí nosotros para comenzar a coger esos valores que antes empiecen a recuperar terreno y empiecen a tirar a máximo. Así que bueno, espero que haya quedado muy claro. Como siempre, si quieres seguir aprendiendo, lo que te recomiendo es que entres en visionariosbolsa.com, y al registrarte recibas los 4 primeros vídeos del curso Visionarios Bolsa gratis, donde precisamente vas a aprender a encontrar esas empresas de crecimiento que tienen ciertos ratios fundamentales, que tienen cierta pinta técnica que nos indica que puede haber acumulación y pueden realmente empezar a tirar, y podrás aprender qué características tienen y encontrarlas antes de que hagan ese movimiento explosivo. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, como siempre, deja tu me gusta, comenta cualquier tipo de cosa, te estaremos leyendo. Recuerda que tienes en la descripción y por aquí arriba también el enlace para ir a ver el vídeo del oro, y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.